Hola, mi nombre es Natalia Sendros, soy locutora. Hola, mi Aquí, nombre así es está bien. Natalia Sendros, soy locutora, soy actualmente coordinadora de una estación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la estación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es Radio UANL. Y, eh, y pues nada, soy amante de la música y pues aficionada a la radio. Bienvenida Muy Natalia, ¿cómo bien, ¿y tú, estás? Diego? Bien, también, todo bien. Pues nada, primero que nada, bienvenida a lo intelectual de la música, es un honor tenerte por acá. Por fin se nos hizo esta charla pendiente y bueno, pues la verdad para mí es un gran Muy honor bien, tenerte por estoy muy acá. bien, estoy muy contenta, estoy ahorita en horario laboral, estoy trabajando, estoy muy bien, estoy muy ocupada. Bastante bien. Pues la verdad, reitero, es un honor tenerte por acá, Natalia. La verdad que bueno que por fin se logró, a pesar de los Sí, tiempos con los que vienes trabajando, sí es un poco complicado. Qué buenas fechas, ¿no? Para buscarte. La verdad se me hizo más sencillo. Me pude haber esperado hasta diciembre, pero bueno, o sea, aquí estamos y pues ya vamos a dar inicio a esta charla pendiente y obviamente, pues espero que te la pases bien, obviamente, en esta entrevista, que nos divirtamos, no salgamos regañados o obviamente aprendamos algo, eso es lo genial de esto. Y obviamente, ok. pues, sobre todo de tu trabajo, ¿no? De cómo has visto todo desde desde tu lado, cómo has visto todo lo que ha sucedido durante estos medios de comunicación y entre otras cosas más por ahí. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, pues obviamente iniciaste trabajando en una estación de radio que actualmente regresaste para este nuevo año, que es allá en Monterrey, Nuevo León, que acabas de decir el nombre. ¿Cómo te sientes al regresar donde empezaste de locución de radio? Y obviamente, eh, de ¿cómo qué te llamó la atención para dedicarte al periodismo? A ver, primero que nada, yo no soy periodista. Yo estudié ciencias políticas, en realidad de formación soy politóloga y mi licenciatura es licenciada en ciencias políticas y administración pública, cosa que no tiene como mucho que ver No. con radio, pero que de alguna manera son herramientas que he utilizado a lo largo de mi carrera y de lo que he hecho profesionalmente, y no me arrepiento en lo absoluto de haber empezado de esa manera. Yo te diría que una de las razones por las que regresé aquí a Monterrey, bueno, en realidad fue por un tema personal, pero la razón por la que yo busqué llegar aquí a Radio UANL al 89.7 FM aquí en Monterrey fue un poco como para eh, regresarle un poco a la universidad lo que yo sentí que me había dado de una manera un poco más profesional. Es una estación de radio muy noble, también ha sido una estación un poco descuidada con el tiempo, y es una estación que le hace falta como creerse estación de radio de verdad. Ujú. Este, pasa mucho con las estaciones de radio pública que si no están así sobre de ellas, como con mucha eh, constancia y de manera como muy disciplinada, de pronto se convierten en lugares en donde pues cada quien hace lo que quiere, no hay realmente como un crecimiento real, no hay una, eh, no sé, como que no hay una responsabilidad al micrófono, quizás. Entonces, lo que yo veía era que en Monterrey, pues realmente de radio pública, pues existe una estación que se llama Opus, que es el 102.1, y las estaciones de radio universitarias de las tres universidades más importantes de la ciudad, que es el TEC de Monterrey, la Universidad de Monterrey y la Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues, ¿qué tenía un poco más a la mano? Pues mi casa, mi alma mater, la máxima casa de estudios, y decidí de alguna manera
pues tocar la puerta y decir, oigan, aquí estoy, estas son mis credenciales y quiero regresarles un poco, pero sobre todo como en la parte de la profesionalización del oficio y la posibilidad de crear contenidos que sean muy, que se vea un poco la radio y la radio como este medio público que se puede nutrir no solamente de quienes la hacemos, sino de quienes la, o sea, de la universidad, ¿no? De los universitarios, pues. La verdad es padre todo esto y qué bueno que lo aclaras. Mira, qué curioso, ¿no? Te dedicaste a una, estudiaste una carrera y terminando te metiste a otra área, ¿no? Creo que es algo padre, para mí creo que es algo chido porque por lo regular, mucha gente estudia una carrera y a veces no se dedican a lo que en realidad estudiaron, ¿no? Eso suele pasar. De hecho, mucha gente del medio algunas personas que conozco del medio nada más, ha pasado eso. Estudiaron una carrera y resulta de que pues están dedicándose a otra cosa dentro de la industria, que está bien, digo, está padrísimo. Y obviamente pues se fascinan y les gusta más y aprenden más todavía, ¿no? Que eso es también Claro. algo importante. Hablando de esto de estaciones de radio públicas, en el caso, pues acá en la Ciudad de México has estado en varios programas, acá en nuestro país, bueno, en la Ciudad de México, y uno de ellos fue en Imer, ¿no? En Reactor 105, si no mal no recuerdo, la última que estuviste fue de gerente, que obviamente pues reciben dinero del gobierno, en el caso del Imer, que bueno, pues ya no voy a generalizar muchos temas políticos, pero obviamente eh, desafortunadamente dependen ¿no? Del salario, de lo que puedan hacer en el programa, ¿no? De lo poco tal vez que les puedan dar, ofrecer respecto al presupuesto que tienen planeado en ocupar. En este caso que tú has visto esta situación, ¿cómo has vivido? ¿Cómo lo has manejado cuando estuviste en Reactor y ahora en esta estación de radio? Em, es que yo creo que la palabra desafortunada no es, o sea, creo que no es correcta porque en muchos casos, o sea, sí, no se tiene presupuesto, pero la radio pues no te exige demasiado, ¿no? La radio te exige tener luz, te exige haberle invertido a una consola, a unos micrófonos y te exige mucha creatividad y bueno, también hay otra parte que creo que siempre hay que tomar en cuenta, que es eh, darles a quienes trabajan contigo un salario digno. ¿Sí? Hay que pagar por lo que hacen porque es trabajo que tiene que ser bien redituado y tiene que ser bien pagado. Entonces, eh, ¿qué te diría? Te diría que el presupuesto de las estaciones de radio públicas, si es muy poco, te diría que hay como este rechazo quizás un poco a, a ver a la radio pública como justo un lugar mágico en donde se pueden crear todo lo que uno se puede imaginar, porque pues si solamente se trata de la voz y un poco de creatividad, pues el cielo es el límite, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que la exigencia mayor es ser muy ingenioso de las maneras en las que vas a distribuir la poca o mucha riqueza que tienes a la mano y que de alguna manera pues tienes, yo creo que una de las cosas que pasan, por ejemplo, en un medio como Reactor, es que como que el dinero o el presupuesto sirve un poquito para levantar la moral de quienes trabajamos ahí, ¿no? No Sí. sirve necesariamente para consolidar carreras o para pagar rentas, sirve un poco para que se sienta menos feo estar en un lugar en donde realmente, o sea, lo que hacen falta son sillas, pero no hace falta trabajo y no hace falta ingenio y no hace falta inteligencia o talento para sacarlo adelante. Entonces, creo que el presupuesto es el menor de los problemas cuando se trata de radio, pero luego sí se convierte en un tema que puede ser importante en las radios públicas en donde no son muy competitivas. Entonces, lo que sí sucede es que hay ciclos de vida de los locutores en cuanto a trabajo que son muy cortos. Entonces,
puede pasar que de pronto, pues sí, tienes como tu equipo súper bien formado y tienes a tu alineación estrella y de pronto, pues sí, son plataformas y de repente a lo mejor alguna estación comercial o en algún otro proyecto les están pidiendo más tiempo o les están pidiendo exclusividad y les van a pagar más. Entonces, lo que sí pasa es que la radio se vuelve un lugar poco competitivo para quienes se dedican a eso, porque lo que quieres es empezar a vivir de lo que más quieres en la vida. Y de alguna manera, la radio pública no puede redituar ese sueño. Entonces, sí creo que aunque el presupuesto no es tema, luego sí se convierte un poco en tema cuando se trata de los sueldos y salarios de las personas que integran los equipos. Y en mi caso, en esta estación, pues tengo la fortuna de estar en una estación universitaria que si bien, como sucede en casi todas las estaciones universitarias, se hace por colaboración. Ujú. Entonces, quienes estamos, no en mi caso, pero quienes están siendo parte del equipo, como locutores, como personas que hacen posible una programación diaria de lunes a domingo, etcétera, muchos de ellos son colaboradores. Entonces, no se necesita esa paga, pero eso es lo malo, ¿no? Que de pronto, pues por amor al arte, la gente no se va a quedar en los proyectos por mucho tiempo y hace que sea poco competitivo y hace que sean proyectos que se visibilizan a muy poco tiempo. Entonces ya después tienes que empezar a pensar en cómo vas a cambiar a lo mejor la parrilla y cómo se va a conformar un nuevo equipo conforme a las necesidades o pues a que te hace falta manos o que van a llegar unas nuevas y que vas a tener que conformar nuevos programas o que vas a tener que trabajar con nuevas personas que hagan producción. Entonces, creo que esos son los retos en cuanto al dinero en la radio pública. Bastante bien. Pues sí, es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema que podemos seguir aquí charlando de ello, pero pues de eso no venimos a hablar, obviamente, en la entrevista, no tanto, porque sé mucho, es que hay muchas partes de qué podemos hablar de ello. Entonces creo Sí, que claro. es un tema muy amplio, pero es interesante porque así ya, de la manera, digo, la gente que vaya a ver esa entrevista, pues obviamente ya van a saber por quien no sepan de cómo se maneja dentro de una estación de radio, ¿no? Porque nada más, algunos, la mayoría vemos nada más, vamos a decir, lo de fuera, ¿no? La parte de fuera de lo que nos escuchamos, cada programa que hay en la estación de radio, la música que nos pones, exigimos que nos pongan más música, entre otras cosas más, entrevistas y muchas cosas más. Pero es padre, la verdad es padre saber de este tema y pues qué bueno, ¿no? Que siga la radio. Eso es lo importante, creo yo, que sigue viva la radio. Desafortunadamente Claro. habrá algunas estaciones de radio como privadas, por decirlo así, que no han sobrevivido por cuestiones indiferentes, algunas no se desconoce en realidad el motivo, pero porque no lo quieren hacer público y está bien, pero bueno, ya sabrán sus motivos, pero desafortunadamente sí hay muchas estaciones que no duraron durante la pandemia y fueron, tronaron o después de la pandemia. Hablando de este Sí. tema de la pandemia, que yo creo que ya es muy cansado de estar preguntándolo, no sé si a ti te han preguntado mucho, pero en este caso, ¿tú cómo has visto la industria en general, tanto en la parte periodística, fuera donde trabajamos, y a la parte de musical? ¿Cómo lo has visto? ¿Crees que ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo lo has visto? Em, pues yo creo que la pandemia de alguna manera se convirtió en una especie eh, eh, como de termostato, en donde todas las cosas buenas se van a notar y todas las cosas malas también se van a notar dentro de los espacios de trabajo y también dentro pues, de los ecosistemas de industria musical o de industria radiofónica o de industria o de sistema público federal o de administración pública federal. Como que creo que la pandemia nos vino a dar como una lección de qué es lo que se estaba haciendo bien y cómo se puede mejorar y de lo que estaba muy mal, pues lo empeoró, ¿no? O sea,
términos de infraestructura o de términos de cuánta gente se necesita para hacer algo, cuánta gente realmente estaba dispuesta a hacer un trabajo que a lo mejor los pusiera en riesgo. En el caso de radio, pues es obvio, ¿no? Las estaciones de radio se transmiten desde su cabina y no todo el mundo tiene la posibilidad de llevarse como Marta de baile la cosita para transmitir desde su casa y tener a sus ingenieros y a productores en su casa Ujú. transmitiendo, ¿no? Este, revela muchas cosas, como te digo, es como un termostato, es muy sensible, fue un periodo muy sensible para que pudiéramos ver qué era lo que sucedía en términos de trabajo, de laboral, de con cuánta gente podemos contar, con cuánta gente no contamos, cómo son las dinámicas de trabajo de cada una de las personas que a lo mejor ocupan nuestros equipos, cuáles son las dinámicas familiares, eso creo que también es muy importante, o sea, creo que cada quien vivió su realidad como muy personal y muy individual y teníamos que ajustarnos todos en ambientes laborales y profesionales a las dinámicas individuales de cada una de las personas. Y eso impacta en todos los rubros, impacta en la manera en la que se hace música, impacta porque pues cómo grabas un sencillo, cómo compones estando en casa o no estando en casa, compones porque tienes un estudio al alcance de tu mano, compones o haces música desde tu computadora, tienes la posibilidad de hacer música desde tus herramientas que tienes a la mano o necesitas a otras personas. Creo que más bien fue muy revelador y también, pues, hubo muchas herramientas. Tenemos ahora el Zoom, es Ujú. muy normal usarlo, Sí, ¿no? sí. Para estas entrevistas, pero acuérdate, hace 3 años que empezó la pandemia, apenas estábamos, oye, pues se pueden hacer videollamadas, oye, ya se pueden grabar, oye, ¿con qué calidad salen esas entrevistas? Oye, voy a necesitar contratar mayor ancho de banda para que mi entrevista salga en tiempo y forma. Oye, voy a necesitar invertir en unos buenos audífonos, en un buen micrófono, voy a tener que invertir a lo mejor en una computadora que me saque la chamba, que tenga un mejor procesador, que tenga una mejor memoria RAM, ¿no? O sea, como que más bien nuestras prioridades se fueron colocando poco a poco en otros lugares y para todos los gremios y para todas las personas, pues se modificaron un montón de dinámicas sociales, profesionales, personales, que creo que es muy valioso de hacer la reflexión de todo aquello que se nos modificó, incluso en el cerebro. Ya ahorita, pues es bien fácil. Ahorita estoy aquí en una llamada y estoy trabajando, pero sé que en 2 semanas, ¿sabes? O sea, Sí. como que ya es parte de nuestro día a día. Ahora ya no lo hacemos tan seguido. Y por ejemplo, en términos de radio, de lo que sucedía en radio, para las entrevistas con artistas, fue padrísima la pandemia porque teníamos al alcance de la mano a todo Sí. mundo estaba en su casa picándose los ojos y estaba deseando conectarse con otras personas y estaba deseando salirse un poco de la burbuja en la que habíamos entrado durante ese momento y entonces, pues era bien chistoso porque de pronto teníamos de verdad entrevistas con gente súper famosa y gente no tan famosa que estaba dispuesta a hacer entrevistas. Ojalá a mí me hubiera gustado que ese trance de entrevistas a través de Zoom y a través de plataformas y videollamadas y tal, se hubiera mantenido durante más tiempo y que se hubiera convertido de alguna manera pues, en el día a día, ¿no? Ujú. Y sí, tan pronto que salimos, pues tan pronto que los artistas también tenían que empezar a tocar y también tenían que empezar a hacer sus giras de medios y también era más padre tenerlos en la cabina y también era más padre. A mí me gustaba mucho la dinámica del Zoom porque nos daba la posibilidad de conectar con quien fuera y que estaba dispuesto a platicar y además creo que eso es algo que yo esperaría hubiera esa reflexión dentro como de las agencias de medios, de los publirelacionistas, de las agencias, etcétera,
que nos acostumbraron durante mucho tiempo a hacer entrevistas de 15 minutos y de pronto con la pandemia ya teníamos la posibilidad de hacer entrevistas de una hora Sí, y media. Y eso es invaluable en términos de la manera en la que, o más bien de la información y del intercambio de información que podíamos estar teniendo en ese momento con esa gente, ¿no? Creo que está bien padre y te digo, o sea, creo que la pandemia es un momento histórico que vivimos todos en el mundo, que nos coloca en un antes y en un después, en que podemos reflexionar acerca de qué es lo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, pero también qué es lo que podemos rescatar de eso que vivimos y que a lo mejor nos gustaría que se mantuviera. Obviamente no me encanta la idea de quedarme en casa 24 horas al día, los 7 días de la semana, pero sí pienso en que hubiera estado muy bien que se mantuviera esta decisión de los artistas de también de abrir sus espacios y de abrir sus agendas a entrevistas que fueran mucho más eh, interesantes o que por lo menos tuvieran la posibilidad o tuviéramos la posibilidad de a lo mejor conectarnos con alguien y no definirlo en un tiempo, porque creo que al final sí rescatamos un montón de información que no hubiéramos tenido en otro sentido. sí, no, y bastante cierto porque eso sí me di mucho cuenta durante la pandemia, las entrevistas te dejaban durar lo que quisiera, los artistas, las mismas agencias no te decían, no tenías un límite, hasta que ya en el 2022 si no me equivoco, eh, empezaron a ya a tomar tiempo, decir nada más de 30 minutos, ¿no? De ahí empezó a bajar algunos de 15 como bien lo dices, otros de 25 minutos, otros de 30 por lo máximo, pero bueno, pues ya ahorita ya te toman el tiempo, ¿no? Dice nada más de 25 minutos, entonces dices, chale, No, extraño la y pandemia en ese tema. sí, 25 se me hace muchísimo. O sea, nosotros Sí, en Reactor realmente eran 10 15 minutos y era vas y vas y vas y vas y vas y ya tienen, oye, que si ya pueden terminar, ¿no? O sea, como que te aceleraban. sí, Y eso, y eso, o sea, estuvo muy bien desacostumbrarse a esa dinámica, ¿no? sí, no, y bastante bien porque, bien lo dices, es mucho tiempo, ya 30 minutos es bastante, pero sí porque tienes que estar editando más, entonces es más trabajo para uno, ¿no? Digo, si se alarga la conversación ya es otra cosa, pero dices, si Claro, está buena la conversación, ¿para qué me lo cortas? Pero ni modo, el tiempo es oro, entonces ellos tienen que hacer más entrevistas, también entiendes. claro. En ese tema tienen que ensayar o prepararse para una gira, no lo sé. Pero sí, esa parte sí me he dado cuenta que ha cambiado y creo que ahorita yo, en mi caso, por ejemplo, yo que estoy haciendo entrevistas por esta vía que ya se me hizo cómodo, de hecho me voy a sentir extraño cuando ya empiece a ser presenciales, me voy a sentir muy Ujú. extraño, sobre todo que ya sabes que aquí en la Ciudad de México no hay tráfico, entonces para empezar por ahí, para llegar a tiempo al destino, eso es un Claro. calvario, pero bueno, es el pan de cada día aquí de la ciudad y obviamente pues ahí viene la distracción, ¿no? Durante la pandemia justamente un artista que entrevisté me decía que ella prefería estas entrevistas por vía Zoom porque estás más concentrado, estás en tu casa o estás en el estudio o estás en tu caso en el trabajo y puedes hacer la entrevista, entonces estás concentrado en la entrevista, estás más fresco que irte a un lugar estratégico para una cafetería o algo así, trasladarte es un relajo, ya lo sabes. Entonces, dicen que prefieren hacerlas en línea, les hacía más Sí. cómodo. Y para todos, ¿no? Tanto para ellos como para Al nosotros. Y salir, obviamente cuando tomaste la decisión o cuando ya avisaste más bien en redes sociales de que te ibas a salir de Reactor 105, ¿cómo te sentiste al tomar esta decisión? Y obviamente tus Ujú. compañeros, ¿cómo la sintieron cuando se enteraron de que ya no ibas a estar ahí por situaciones que ya nos habías adelantado hace rato? Este, mm, Digo, no sé si se puede uy, saber. no, claro, no. Este, a ver, fue para mí una decisión súper difícil. Yo misma me sorprendí cuando tomé esta decisión, que la hice por cuestiones personales, por cuestiones eh, básicamente yo
me había dejado un poco de lado como personalmente por estar como gravitando todo el tiempo alrededor de mi carrera profesional, por así decirlo. Y esto incluye obviamente a Reactor y mi y locución y los trabajos que he tenido antes. Entonces, como que yo sentía que me había hecho a un lado y que bueno, que yo quería también explorar esta parte personal de la vida de pareja y de a lo mejor echar raíces otra vez en Monterrey, en donde estaban cerca mis papás, en donde estaba cerca mi hermano, que no es una ciudad que es ajena a mí, que no es un entorno que me es extraño. Entonces, cuando tomé esta decisión, fue una decisión tomada con la cabeza fría y el corazón caliente. Eh, yo diría que ha sido una de las decisiones más difíciles porque creo que me fui de Reactor en uno de los momentos en donde está mejor la estación. ¿No? Y eso también, después me enteré que eso era así, ¿no? Y que posiblemente fue uno de los momentos más altos, ¿no? De los picos que tuvimos, porque cuando yo tomé la estación recuerdo mucho que me habían dado como algunas cifras de alcance y en septiembre del 2019, yo entré en junio del 2019, en septiembre del 2019 tenemos de alcance algo así como 95,000 escuchas. Y, y para mayo del 2022, viendo cifras que se compartieron a través creo que un periódico, no me acuerdo si era El Economista o algo por el estilo, decían que Reactor era la estación de radio pública más escuchada en todo el país y en ese momento tenía un alcance de 250,000 personas más o menos. Eh, Números más, números menos, tampoco ha sido, nunca fue como mi cometido andar faroleando los números de la estación, porque yo sé que la estación ha conseguido números mucho más altos, que han tenido épocas de oro que fueron eh, súper fuertes y súper importantes también para la radiodifusión de la música alternativa en nuestro país, ¿no? Y que se convirtieron en hitos pero bueno, en lo que respecta a mí, en un momento en donde la radio no está siendo tomada de una manera, o sea, sigue creciendo y sigue estableciéndose y el podcast ahora es una de de los contenidos editoriales más importantes que se generan a través de Internet, pues de ahí viene, ¿no? De la necesidad del habla, de la necesidad del acompañamiento y viene del formato radiofónico finalmente. Entonces, eh, aunque no estoy casada con los números, sí me fui en un momento en donde la estación estaba muy bien. Sí. Y para mi fortuna, no solamente estaba muy bien hacia afuera, sino también estaba muy bien hacia adentro. Un equipo súper consolidado, súper bien articulado. Todos los aplausos siempre van a ser para ellos. O sea, yo me quito el sombrero porque trabajaron súper bien en equipo y todos y cada uno, ¿eh? O sea, yo no podría decir, hay alguien que jugó a lo mejor fuera de, pues quizás no. O sea, todos de alguna manera como que participaron de una manera como muy padre y eso fue, y eso se sintió también como en la familia, el equipo. Y pues el momento en el que yo les dije a todos que me iba fue muy fuerte. Sí, Fue no, pues una sí. junta, fue una junta que hicimos en mayo del año pasado, finales de mayo del año pasado, y que me acuerdo que, o sea, que yo tenía dos palabras de o sea, dos palabras en la boca y yo ya estaba llorando, ¿no? Yo ya estaba llorando diciéndoles que me iba y todos lloraron conmigo, o sea, o por lo menos la mayoría estábamos pasando por un momento en el que pues que sí, o sea, alguien tiene que extender las alas y en ese caso pues era yo, este, y que y que pues fueron también súper amorosos conmigo en el sentido de que entendieron las razones por las que yo decidí irme y por las que yo también decidí como
em, como priorizar en mi vida la parte personal, siendo una mujer de entonces 35 años recién cumplidos y que bueno, que eso es importante, ¿no? A las mujeres nos tenemos que empezar a tomar en serio en ciertos momentos de la vida, como tomar decisiones trascendentales, porque porque eventualmente vamos a decidir si queremos o no ejercer a lo mejor maternidades responsables, relaciones afectivas responsables, crecer a lo mejor en otros términos en lo profesional, pero a la par de tu relación personal. Creo que eso es algo de lo que poco se habla y que se debe de hablar con un poco más de empeño, ¿no? A veces nosotras tenemos que tomar esas decisiones dentro del ecosistema musical, radiofónico, industria, lo que sea, y es algo natural. Supongo que para un hombre no es así, ¿no? No es así. Pero bueno, independientemente de eso, fue un momento bien difícil, fue un momento que recuerdo como uno de los grandes momentos del año pasado, el momento en el que yo me di cuenta realmente de cuáles eran los frutos que yo estaba realmente cosechando del trabajo que se había hecho 3 años atrás y que, por ejemplo, no sé, o sea, también hay que decirlo, yo renuncié a Reactor en mayo y desafortunadamente o afortunadamente también extendieron un poquito este plazo en el que yo me despedí de mi equipo porque se publicó un decreto de la Administración Pública Federal en la que no se podía contratar a nadie desde el 31 de mayo hasta el último día de diciembre. Ujú. Y esta situación, tiene que ver, pues o sea, tenía que ver porque no iban a poder contratar a ningún gerente después de mi salida. Claro. Entonces, se complicaba un poco y mi jefe platicó conmigo y me dijo, oye, ¿y si lo haces de lejos? Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que hacer allá, pues, o sea, yo puedo estar en el WhatsApp, o sea, finalmente en la pandemia aprendimos a hacer todo de manera Sí, remota sí, 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 sí. y, y ahora tenía como yo la posibilidad de generar como estas dinámicas con mi equipo que yo ya había generado, pero con un equipo que ya podía estar presencialmente, porque durante la pandemia era difícil, ¿no? Habían algunos y estaban como escalonados y entonces ya sabías que lunes y martes iba fulanito, miércoles y así, ¿no? Pero acá pues ya iban todos y ya tenía yo la suerte, la fortuna de tener a mi equipo trabajando dentro de las instalaciones del reactor, entonces no fue difícil, digamos. Entonces yo me mudé aquí a Monterrey a finales de junio y me mantuve como gerente de la estación de manera remota hasta el 31 de agosto, que bueno, pues al final se acabaron los acuerdos pues se tuvieron que replantear los acuerdos de esta relación remota de gerencia, porque, pues sí, o sea, como es un ente público burocrático, de pronto me decían, Ha es que tienes que sido, venir bueno, a para firmar. empezar, me llevo ay, hasta se me fue el nombre de tan buena estaba la charla, la exclusiva, por decirlo así, me llevo la exclusiva de Natalia en el Ujú. General de la Música. Pues la verdad, es una historia, híjoles, hubo de todo, de alguna manera hubo de todo, ¿no? Y yo creo que fue más difícil desprenderte de algo que te había encariñado, gustado, todo, sobre todo el equipo, ¿no? Porque a veces creo que esa es la parte importante, que encontrar a un equipo de trabajo que pues, por decirlo así, la verdad no conozco a todo el equipo, pero se respete, se colaboren todos y obviamente el ambiente sea súper fresco, tranquilo, relajado, digo, todos somos humanos y podemos equivocarnos en algunas ocasiones, Sí. pero llevar así no a nada tóxico, por decirlo así, creo que es algo padrísimo, ¿no? Sí, mira, yo creo que, digo, a ver si me lo permiten, o sea, sí me voy a echar un poquito esa bronca a la bolsa, ¿no? La bronca
Yo creo que una de las cosas que pasaron en la pandemia y que me enseñaron, por lo menos a mí, de cómo llevar a un equipo que estaba viviendo pánico mundial, ¿no? O sea, porque es eso, o sea, porque tienes que sentir la empatía con cada una de las personas que están viviendo sus realidades, pues completamente paralelas, ¿no? A la tuya. Ujú. Entonces, de pronto, yo creo que la clave de lo que sucedió durante la pandemia y después de la pandemia es que, eh, y que creo que es algo que sigo, a lo que le sigo apostando mucho. En mi actual equipo de trabajo también lo hago y que creo que es una herramienta, o por lo menos, o sea, no sé si llamarle herramienta, porque no sé exactamente qué es lo que se hace ni con qué se hace, sino que, como lo veo yo, es que uno se debe de involucrar con sus equipos de trabajo de manera muy intensa y debes de saber exactamente qué es lo que pasa con las vidas de cada una de las Claro, personas que trabajan contigo, ¿no? Era de pronto saber qué es lo que estaba pasándole a fulanito, que si a su tía le estaba pasando algo, que si ya le había dado COVID a su mamá y entonces a la otra persona había que apoyarla, que si sus papás estaban fuera y estaban lejos. En mi caso, por ejemplo, yo tuve a mis papás aquí en Monterrey, lejos, yo no los vi como en 11 meses, por lo mismo. 11 12 meses. Ujú. Sí, por lo mismo, porque ellos estaban en Monterrey y yo no los quería pues poner en riesgo Claro. y eventualmente cuando la cosa se fue como calmando un poquito, pues teníamos un poco tuvimos la posibilidad de vernos, pero creo que todos sabíamos, o por lo menos yo sabía mucho de lo que pasaba con cada una de las personas que estaban en mi equipo. Y eso es algo que creo que esa conciencia de lo individual para generar colectividad y una colectividad sana desde la empatía es súper importante. Sí creo que hubo muchas historias de terror, ¿no? De jefes que llamaban a deshoras, de jefes o jefas que, que te mandaban WhatsApps a las 11 de la noche porque no dejaban de trabajar, porque no tenían la desconexión. A mí, mi equipo de trabajo se convirtió un poco en mi familia durante la pandemia por las razones que te comento, que yo no Claro. podía ver a mis papás o a mi hermano o incluso a mi abuelita que vivía también en la Ciudad de México y que yo porque le estaba cuidando a ella, pues no la ponía en riesgo. Entonces, a los poquitos que podía ver, como es el caso de Orlando, que lo veía siempre, o es el caso de Luisa, porque hacía el noticiero en el IMER, o es el caso de no sé, de Tony o de María, que los veía bastante seguido ahí, pues sí resultó en una camaradería que resonó de manera personal y de manera profesional y conocer todas esas historias que cada uno sabe. O sea, yo sé que hay quienes no se quieren involucrar con sus equipos, ¿no? Y yo Ujú. sé que hay quienes les importa, no les importa, o que tienen otros intereses, o que pues nada más les interesa lo que a ellos les pasa, y está bien, pero creo que esa fue la clave. Y fue la clave también de haber, de que al final pues también es la clave de que a mí me haya costado tanto trabajo haber dejado la estación, ¿no? Es la clave de que yo me fuera por las razones a lo mejor no esperadas, porque todo el mundo está esperando que se vayan los gerentes de reactor así como súper mal y que peleados Por y la puerta que de atrás, ¿no? Ajá. sí, no, que despotriques y que te la pases súper mal y que digas, ¿no? Como que me deben mi liquidación Ajá. y y que de pronto se convierta en algo como mucho más controversial. En mi caso no fue así, en mi caso me fui por la puerta de adelante, si yo quiero ir al IMER, porque fui hace como 3 semanas, este,
cuando voy, me abre la puerta y no tengo ningún problema y paso directo al reactor y platico con la banda y veo a mi ex jefe y no, o sea, como que, y yo creo que esa fue la razón por la que me costó más trabajo. Me fui con profunda tristeza por dejar a mi equipo de trabajo, pero me fui también sabiendo que se había hecho todo lo que se podía hacer, ¿no? Y que las razones por las que me fui fueron más por mí que por reactor, y nunca me enojé, o sea, nunca fue por enojo. Si hubiera sido por enojo, pues otra cosa sería y otro gallo nos cantaría. Y ahorita, en lugar de decirte, no, es que yo quiero mucho a reactor, te diría, no, no quiero saber nada de ellos, o te diría, prefiero no decir nada, pero al contrario, ¿no? Y quiero y sigo queriendo mucho al equipo de trabajo y sigo teniendo dinámicas en las que de repente como que me doy cuenta que estoy entrando en las dinámicas de gerente, ¿no? O que me encuentro escuchando música y así me pasa, que estoy escuchando música y me recuerdan a mis locutores y entonces se las comparto, ¿no? Les comparto la música porque justo eso, de eso se trataba como de generar estas conexiones a través de lo musical, ¿no? Para que después se convirtieran en algo personal. Entonces, pues es algo, y es algo que sí, te digo, sigo haciendo y que estoy muy contenta también estando aquí en el 89.7 aquí en Radio UANL, y que estoy formando mi equipo, y que no son muchos, pero por ejemplo, ahorita tengo un séquito de chavitos entre 17 y 21 años, son más o menos como 20 colaboradores que entraron de 2 meses para acá Ujú. y que están pues descubriendo el medio, están viendo si esto es algo a lo que se quieren dedicar o se va a convertir a lo mejor en una anécdota de lo que van a querer hacer durante toda su vida, o nada más va a ser una anécdota de un hobby que tuvieron cuando tenían 17 a 21 años. ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿qué puede pasar, no? Claro que sí, o sea, no estoy diciendo que se tengan que quedar, pero las historias que están saliendo de aquí también son muy interesantes y el equipo de trabajo también es muy interesante, y saber eh, que de alguna manera una casi señora de 36 años les puede seguir contagiando el amor por la radio a chavitos que están empezando así como yo empecé en esta misma estación. Me parece genial. O sea, es de mis cosas favoritas que estoy haciendo ahorita. La verdad es muy padre, obviamente, escuchar la historia. De hecho, te ofrezco una disculpa por te hice hacer un nudo en la garganta por recordar esta bonita etapa que tuviste con Retor. La verdad es padrísimo de cómo ha sido esta travesía, ¿no? Esta historia que ya dejaste una huella ahí, o sea, una marca ahí. Y obviamente, pues todo el mundo, y afortunadamente, como bien lo dices, terminaste bien, saliste por la puerta de frente, que eso es algo muy padre. Creo que es algo bueno salir así, creo que para todos nos haría bien hacer eso. Digo, ya dependiendo de cómo haya sido la Sí, sí, salida, ¿no? Porque también, digo, también hay jefes a jefes. Pero pero yo creo que debería de ser así todo, ¿no? Ojalá fuera así todo, ¿no? De salir con la puerta de frente y sales tranquilo, o en tu caso tranquilo, obviamente, sales todo relajada, no tengo ningún problema. Sé que cuando regrese a visitar o no sé, me van a abrir las puertas, ¿no? Y eso es algo muy padre también, ¿no? Recordar y obviamente pues ver a la gente con la que trabajaste mucho tiempo. Entonces es algo muy padre, muy emotivo. Eh, sí. la verdad, pues te digo que esas palabras, por eso te dejé hablar, dije, voy a dejar hablar a Natalia porque la verdad me gustó mucho, la verdad, cómo describiste y seguramente, pues aquí en este nuevo trabajo, bueno, pues, esta nueva estación de radio que estás allá en Monterrey, pues obviamente van a aprender mucho, ¿no? La gente que está ahí contigo, que a lo mejor no saben cómo trabajas, o ya algunos habrán de conocer ya desde tiempo atrás. Sí. Entonces creo que es algo más ágil y pues están en buenas manos. Yo apenas te conozco, entonces no puedo decir que también porque, digo, se nota que hiciste un buen trabajo porque llegué a escuchar la estación de radio de Reactor en su momento cuando tú todavía estabas. Entonces estaban muy buenos los programas.
De hecho, siguen algunos programas, bueno, siguen los programas Sí, sí, actualmente, la siguen mayoría. vigentes. Exactamente. Entonces Sí. es algo padre. Y la verdad es, esa parte que me contaste respecto a durante la pandemia, pues sí ha haber sido muy complicado, sobre todo porque, como bien lo decías, la distancia de los papás, de los familiares en general o hasta mismas amistades no podías ver, por lo mismo de que no querías meter en, pues, contagiar a alguien más que no fuera, o si es que llevábamos el virus, si no, pues no. Pero Sí, pero sí fue un momento muy, como que esa parte nos pusieron a prueba, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nos puso a sí. prueba esta pandemia, de alguna manera, de qué tan humanos somos, qué tan responsables somos en nuestras áreas, y pues ahí está la prueba, ¿no? Pero pues qué bueno, ¿no? Que lo supiste manejar, porque también, ¿no? O sea, no fue, yo creo que no fue algo sencillo de manejar las emociones sobre todo. No, no, y además, o sea, como que nadie te iba a decir qué es lo que tenías que hacer, ¿no? O sea, yo cuando esto explotó, me acuerdo que le dije a mi jefe, le dije, oye, es que nos tenemos que ir a nuestras casas. Yo no puedo permitir que los locutores se trasladen en el metro o que anden ahí en la calle o que pongan en riesgo a sus familias. Y me dijo, no, ustedes tienen que seguir, porque además dentro de los decretos, digamos, como de la presidencia, los medios de comunicación se convirtieron en indispensables. ¿No? Claro, Eran como de primera línea. Entonces, aunque nosotros no íbamos a informar como tal de lo que iba a pasar, pues de alguna manera sí, porque por ejemplo transmitíamos la conferencia de salud. Transmitimos durante la pandemia la conferencia de Hugo López Gatell y eso de alguna manera como que nos vinculaba y también nos teníamos que convertir en el motor de entretenimiento de alguna manera de la radio pública, del Instituto Mexicano de la Radio y lo hicimos súper bien. O sea, creo que salieron cosas súper buenas y pues tenía la ventaja de que todo mi equipo estaba desquacerado en sus casas queriendo generar contenidos y pues hicieron guiones, grabaron en sus casas, se compraron micrófonos, en fin, vaya, como que se hicieron como muchas cosas que creo que al final como que dieron, no sé, nos dieron pie a que se podía construir algo durante ese año y medio en donde estuvimos haciendo algo, que bastante. estuvo muy interesante, pues. Bastante bien, Natalia. Ahora, cambiando ya el tema, porque si no vamos, los dos vamos a hacer pues un nudo en la garganta aquí, la verdad, hasta a mí ya se me está pegando, sobre todo por recordar ese año, ¿no? Que fue un año muy complicado Sí, para fue un año todos. bien complicado. Entonces creo que, Ujú. pero bueno, aquí seguimos y lo padre es, como bien lo dices, afortunadamente la radio y los medios de comunicación en general estuvieron al pie del cañón, es decir, estuvieron entreteniendo, había mucho, mucho que hacer, voló la imaginación de cada uno de las estaciones de radio o televisión. Este, ahora, hablando de esto de los medios de comunicación, obviamente, ¿cómo a ti en lo personal, si es que has tratado o cómo te gusta que te traten respecto a tanto periodistas, colegas de otros medios, por ahí conozcas, y obviamente a artistas y agencias, entre otras disqueras, si ha habido oportunidad de conocer alguna? ¿Cómo te gusta que sea el trato? O sea, que sea el trato respecto a abiertas al público, a hacer entrevistas, a los tiempos, como lo decíamos hace rato, del que te tomaban el tiempo, de cuánto tiempo de entrevista. ¿Cómo te gustaba que fuera ese trato con la gente? Em, la verdad es que, para serte sincera, o sea, aunque mucho del trato lo llevaba yo, la mayor parte como de esas, bueno, hablando de reactor, en el caso Claro, de ahorita es distinto, pero, o sea, en el caso de reactor, lo que sí sucedía era que yo tenía a mi persona de relaciones públicas, que era Liliana Estrada, y Liliana Estrada era la que tenía básicamente como toda la agenda de contactos y tenía eh, pues sí, justo como la comunicación con las personas y los actores principales de esto que mencionas. En mi caso, pues
creo que siempre he sido como muy consciente de cómo se debe de hacer la administración pública y que tiene que ser como muy transparente. En el caso de la universidad es un poco lo mismo. Entonces, siempre busco que el primer contacto sea a través de correo electrónico y que de ahí, pues a lo mejor, pues pase a lo mejor a WhatsApp. Para agilizar a lo mejor comunicaciones, pero siempre he procurado que todo lo que se haga sea a través de correo electrónico porque finalmente pues eres parte de un organismo, organización, institución que tiene pues sus, eh, no sé, que tiene que cuidar ciertas cosas, sobre todo de transparencia, y todo tiene que estar ahí, ¿no? Todo tiene que estar al alcance de la mano, todo tiene, todos los acuerdos o todas las posibilidades, las entrevistas, las negociaciones, etcétera, tienen que ser a través de el medio formal, ¿no? Este, en realidad, de las entrevistas en Reactor, pues te digo, yo no veía mucho, ahora lo veo un poco más yo, pero como estamos en la transición, todavía no he extendido como los tentáculos de manera muy, eh, digamos, como ya muy formalmente, porque como estoy trabajando tallereando con los chavos, estoy haciendo como pues toda la idea de cómo van a ser sus programas, yo necesito como tener todas esas piezas listas para luego ya empezar a enfocarme en la labor de las entrevistas, los regalos, de los eventos, o sea, toda esa parte. Entonces, creo que la idea un poco es, o sea, sí trato de, eh, me abruma un poco, nunca he sido como tan, eh, no busco para mí misma brillar dentro de la industria musical en el sentido de que quiera yo pararme el cuello y decir que yo estoy aquí o que yo hago tal o que, no sé, o que yo fui la gerente de reactor o lo que sea, no me interesa mucho. Soy una persona más bien reservada, no diría que soy completamente introvertida porque te puedes dar cuenta que hablo bastante y que bueno, si me he dedicado a comunicar, pues tiene que ver también con la extroversión, pero, eh, pero no soy parte, digamos, como o sea, no me siento como si fuera parte del medio, Ujú. pero Del soy gremio, parte ¿no? del medio. Sí, pero, o sea, soy parte del medio, pero no soy parte del medio y no me gusta mucho como que ser vinculada necesariamente con escena, o no me gusta mucho eso. Entonces, prefiero como bajarle el perfil y probablemente cuando esto arranque y cuando ya estemos como con una dinámica como em, más formal o como o que sea pues con más movimiento, digámoslo así, pues probablemente pondré a alguien que se dedique a eso, ¿no? Para que yo me pueda dedicar a lo radiofónico, para que yo me pueda dedicar a revisar producción, a revisar a los programas, a checar la programación musical, que eso es algo que no había hecho en Reactor porque tenía a Susana, pero ahora lo estoy haciendo yo. Entonces esa parte me emociona un montón, ¿no? Me emociona un montón poder ponerle una línea editorial a la estación y poder darle esa forma. Entonces, es más o menos así como llevo las cosas. Bastante bien, Natalia. Pues sí, es padre, ¿no? Llevar toda esta relación, obviamente, pues a todo el mundo, a toda la mayoría nos pasa respecto a ello. Digo, ahorita que yo soy el mismo, el que hace las entrevistas, el que busca las entrevistas, todo lo demás, entonces sí es complicado. Pero igual, como bien lo dices, ojalá y más adelante me toque alguien que ya lo haga por mí. Yo hasta voy a extrañar eso. Pero bueno, pues, de ahí en fuera, digo, extrañarlo de buena onda, porque hay a veces que dices, ay, ay, Dios mío. Entonces, Sí, yo sé. pero bueno, pues es padre, creo que es algo muy importante, obviamente, todo esto, la relación, la competencia, por decirlo así, que siempre la hay, pero competencia buena, por decirlo así, entre otros medios, porque cada quien transmite diferentes cosas, entonces esa es la ventaja, esa es la gran ventaja, no todos publicamos lo mismo,
aunque luego vemos ahí las publicaciones del otro medio que ya publicó algo, igual que me acaban de mandar a mí, pero pues es obvio, pues tienen que distribuir Claro. a muchos medios. Hablando de esto de medios, más de medios todavía, perdón, porque te esté dando lata con tanto medio. A ¿Cómo, ver, cómo has visto el crecimiento, por cierto, de medios que han surgido actualmente, antes y después de esta pandemia? Y obviamente los influencers que también se están dando cada vez más, ¿cómo los has visto? ¿Qué opinión tienes de ello? mm, si te soy completamente sincera, no tengo como tanto en el radar. O sea, sí estoy como muy metida en Twitter y sé que existen muchas iniciativas y que de pronto, pues sí, los mismos promotores, organizadores de festivales, la gente del Vive Latino, por ejemplo, platicaba con una persona de Apodaca Music Group, que son los que hacen el Pal Norte, y me decían que no sé, que creo que acreditaron a 800 personas en el Pal Norte. Y yo decía, ¿qué? O sea, ¿de dónde, no? O no sé, o sea, realmente no tengo tanto en el radar medios musicales. Había uno que solía seguir, pero creo que ya no están publicando con tanta constancia, que es Ultramarinos. Creo que también, no sé si fue con la pandemia los empecé a leer. Perdóname, el medio de Uciel Palomino, eh, pero no estoy muy segura si ahorita sigue haciendo cosas. Vi, por ejemplo, que cambiaron un poco la dirección editorial de Rolling Stone y que han estado haciendo un montón de guiños hacia la escena independiente nacional y que creo que está bastante bien. Me gusta lo que hacen como que algunas plumas, por ejemplo, lo que hace Marcos Hassan en remezcla. Y que hace también para otros medios. Lo que hace Remezcla me gusta bastante, que es esta eh, mezcla, ahora valga la redundancia, entre lo que sucede como en una escena musical en Estados Unidos con el movimiento latino, Latinx, que está muy interesante y que además se han encargado de editorializar mucho la parte o de poner o de conceptualizar, mejor dicho, como que los movimientos sociales musicales que están surgiendo en los últimos tiempos, como es el caso del reggaetón. Ahora hablan mucho del corrido tumbado, de los orígenes de estas nuevas corrientes del regional mexicano. También hay cosas que creo que vale la pena, eh, no sé, o sea, como que creo que como medios chiquitos, la verdad es que si te soy sincera, como yo también soy un medio y me encargo de hacer contenido, pues tampoco es que esté asomada en la ventana del medio completamente, ¿no? Si a lo mejor si yo fuera una agencia de RP o si fuera a lo mejor un promotor o promotora de eventos, pues entonces a lo mejor mi ventana sería mucho más grande para que yo realmente te pudiera decir, estoy viendo esto, ¿no? De pronto, pues sí creo que están haciendo falta plumas, si se necesita más la profesionalización del gremio, del periodismo musical. Creo que eso es algo que nos hace falta y que pues el influencer pues está derribando, ¿no? Está haciendo a un lado un poco al medio musical como tal, porque el influencer pues ya tiene seguidores y el influencer pues quizás puede generar un impacto mayor en tu marca, en tu evento, en tu concierto, en tu festival, que lo que hace realmente un medio musical que se quiera pues parar el cuello y hablar como muy snob de la música, ¿no? O que no lo quiere hablar snob, pero se quiere mantener true y honesto y muy sincero acerca de lo que opina y de pronto eso
resulta ser lo más popular ni resulta ser como lo más consumido. Entonces, pues como siempre, lo popular pues termina como que, como haciendo a un lado a los esfuerzos que se hacen en los medios independientes, o lo popular hacia un lado a lo que se hace o sea, independiente contra el mainstream, no sé, o sea, es la historia eterna de David contra Goliat. Sí. Perdóname, Y ¿qué les comentas a ellos respecto a cuando se van a dedicar a esto o quieren formar parte del medio o quieren hacer su propio medio? ¿Qué les aconsejas en caso de que haya llegado alguna vez que te preguntaran? pues mira, lo que sí te puedo decir es que cuando llegan los colaboradores a decirme que tienen ganas de colaborar en Radio UANL, es decirles, o sea, siempre les hago las mismas preguntas y creo que de pronto como que sí los pongo en un aprieto, porque son muy jóvenes, porque están en, están en la edad de descubrimiento, del autoconocimiento, de la autopercepción, o sea, están en una edad que es muy complicada en esos términos. Entonces, cuando vienen, siempre platicamos y les pregunto, ¿qué tipo de programa quieres hacer? Ujú. ¿No? Así, ¿no? Y, y, y bueno, algunos lo dicen, algunos me dicen, es que a mí me gusta la música, o a mí me gusta el cine, o a mí me gusta tal, ¿no? Pero de verdad, la gran mayoría me dicen, no sé, solamente sé que quiero estar aquí, ¿no? Entonces, más bien, lo que hago con ellos es un poco como darles carta abierta para que hagan el tipo de programa que ellos quieren hacer, que ellos se imaginan que deberían de hacer. Y resulta que muchos de ellos pues no se conocen demasiado a sí mismos. Todavía no saben qué es lo que, qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar. Muchos de ellos, pues apenas están conociendo o están teniendo como esta relación con, a lo mejor con sus pares, ¿no? En donde, por ejemplo, hoy tuve justo a unos chicos que quieren hacer un programa de música. Entonces, por ejemplo, no tienen como mucha idea. Una de ellas, y me da la impresión que es como la esponjita, ¿no? Es una esponjita, es una chava de 18 años que janguea con el chavo que sabe un chorro de música. Porque uno, o sea, como que te topas con con esas personalidades y esos personajes. Entonces, ella, de alguna manera, fue la que jaló al chavito que sabe muchísimo de música a que hicieran un programa de radio juntos. Y lo primero que me dijo este chavo, me dijo, yo quiero ser el próximo John Peel. Y yo le dije, qué cabrón, ¿no? O sea, qué cabrón que tengas como estas referencias a tus 18 años y que quieras convertirte en eso. No significa que no lo que no lo voy a alcanzar ni nada, hay que hacer mucho trabajo. Pero lo que yo platicaba el día de hoy con ella, y se los digo como muy, muy frontalmente y muy directamente, yo le decía, está bien que tú de alguna manera quieras absorber todo este conocimiento que tu compañero te está dando para el programa, pero yo necesito que empieces a involucrarte de manera que lo que a ti te gusta se empiece a ver dentro del programa. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos en radio tenemos que hablar desde el punto en donde algo nos apasiona, en donde algo nos hace crecer, en donde algo nos clava. Y eso creo que es válido para todo, ¿no? Es válido para cuando haces reseñas, y es válido para cuando haces de contenido editorial, o que haces, o cuando eres un medio musical impreso o digital, ¿no? Cuando hablas desde lo que te gusta o desde lo que te apasiona, es ahí en donde vas a crear empatía con los otros, con Ujú. el otro, con quien está enfrente, con tu interlocutor o interlocutora imaginario, o los muchos que van a llegar. La única manera en la que vas a generar esa empatía es conociéndote a ti desde lo que te apasiona, y que puedas comunicar lo que te apasiona a través del medio. Entonces, lo que yo le decía a ella, le digo,
sé que ahorita, porque los meto en unos aprietos, o sea, si en crisis existenciales, es que no sé qué es lo que me gusta, de verdad, así me han contestado. Es que no sé qué es lo que, les pregunto, ¿qué música escuchas? No, pues que toda. A ver, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te interesa sacar datos de la música? ¿Te interesa entrevistar? ¿Te interesa? ¿No? Entonces yo empiezo como un poco a meterme dentro de sus mentecitas y empiezo como a escarbar de qué manera puedo empezar a trabajar con ellos. Y es el caso de esta chava. Yo le decía, está muy bien que quieras apoyar a tu amigo y que sientas que de alguna manera estás vinculada con él porque tú lo trajiste aquí, pero acuérdate que la radio no es solamente quien está detrás del micrófono, sino que hay guiones y hay producción y te puedes clavar en preproducción, en postproducción, en un montón de cosas y en un montón de aristas que a lo mejor no estamos tomando en cuenta por querer salir a cámara, salir a cuadro o tener el micrófono enfrente. Entonces, como que yo trato de hacer siempre estas reflexiones con ellos, diciéndoles, ok, vamos por ahí. Tengo el caso de otra chica que ella llegó como súper entusiasmada y ella estudia japonés y estudia coreano. Y es padrísimo porque realmente creo que es una chica que tiene muchas tablas, habla mucho, 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 y eso le ayuda a que tenga como mucha claridad de pensamiento y que su tren de pensamiento es como súper claro. Sí. Entonces, es padrísimo porque ya descubrimos le estuve metiendo al aire y estuve como que trabajando con ella para que supiera cuál es la estructura, el ritmo, presentar canción, mandar a corte, etcétera, como estas cosas. Entonces, ya ahorita ella ya sabe qué tipo de programa quiere hacer y ya está haciendo el tipo de programa que ella quiere hacer y está haciendo un programa en donde presenta canciones de K-pop y de J-pop o de música coreana y de música japonesa de distintas generaciones o de distintos momentos en el tiempo y mientras está hablando de la música también lo compagina hablando acerca del alfabeto coreano, datos curiosos sobre hoy nos estaba diciendo de cuáles son los principales apellidos de Corea, por ejemplo, y de cómo, y ella es súper apasionada de eso, y el programa le sale increíble, tiene 2 meses, y hace un programa que creo que todo el mundo debería escuchar y que creo que a lo mejor se va a convertir en un referente del K-pop en esta ciudad. Y del país, ¿eh? Porque si o sea, tantito me entretienes y ya, o sea, la lanzamos a lo más grande, porque creo que realmente está haciendo un programa que es muy interesante, porque es muy interesante para quien lo escucha, porque además va a tener como impacto, porque tienes pues ya de entrada todo el fan base del K-pop y encima de eso pues le estás poniendo también una parte educativa, informativa, o sea, de orientación, en donde ella misma como que está tratando de contagiar su pasión por los idiomas. Entonces, y tiene 18 años, o sea, tiene Fíjate. 18 años. Eso a mí me vuela la cabeza, ¿no? Claro, Entonces, mira, para que veas, sí, sí, estoy muy emocionada. sí, ya vi, ya vi, ya Estoy, vi. me tiene como muy emocionada la posibilidad de encontrar con ellos su identidad. Claro. Entonces, si pudiera decirle algo a los chavitos, a las chavitas que se quieren dedicar a medios de comunicación, es pues que partan desde su pasión. Si quieren dedicarse a la música, pues encuentren qué es lo que quieren expresar sobre la música, qué es lo que quieren compartir, se quieren especializar, especialícense. Solamente se quieren convertir en un vehículo de entretenimiento, conviértanse en el mejor vehículo de entretenimiento. ¿Me explico? O sea, Sí. como la especialización no significa ser súper sobrio, súper, como solemne, no significa que seamos súper culturales y que hablemos súper lento o que seamos un fuego artificial andando. No se trata de eso. Creo que eh, en la especialización se encuentra uno mismo a uno mismo y eso para mí es increíble, ¿no? Ahora estoy viviendo
O sea, mis 36 años vivo junto con mis locutores, mis potenciales locutores, la posibilidad de verlos salir del cascarón como el tipo de locutor que ellos se quieren convertir, ¿no? Y yo les estoy dando las herramientas para que se puedan convertir en ese tipo de locutor que no sabían que querían ser, pero que eventualmente se van a Es convertir padre, en. es padrísimo, ¿no? Más bien no tengo, eso me quedé corto. Es padrísimo porque de una vez es como, pues, es obvio, la edad que ahorita tienen ellos, pues es normal, ¿no? Creo yo que a todos nos pasó eso, de que no sabíamos a veces qué exactamente qué íbamos a hacer de nuestras vidas. Entonces, pues es la oportunidad, ¿no? Te metes a algo pensando de que igual esto me gusta, ¿no? Pero a mitad del camino dices, no, ya no me gustó. Entonces, mejor hacer cuenta a tiempo, ¿no? De que, qué en realidad quieres, porque no, yo creo que a veces uno piensa que de la noche a la mañana me enamoro de la música y de la noche a la mañana ya estoy en las mejores estaciones de radio y pues no, tiene un proceso, como bien lo dices, un aprendizaje totalmente, no termina, de hecho continúa los cursos y todo eso, tienes que seguirte según hasta donde sé, según porque, bueno, no según porque una vez entrevisté a Susana, de Reactor 105, por cierto, Ujú. y justamente ella misma lo decía, ¿no? De que se tiene que estar actualizándose todo esto, buscando otras maneras. Digo, ya que tienes la voz para locución de radio, pues tienes que buscar alternativas en otros lados. Entonces es algo padre y muy bonito. La verdad, cada quien tiene su historia respecto al amor o al cariño que siente ya cuando forma parte de la música, porque no solamente siento yo que es por meterse a buscar acreditaciones, acudir a todos los eventos, porque bien sabes tú que no siempre, no a todos los eventos te dan esas oportunidades por el número de acreditaciones, por otras cosas más que, bueno, no nos vamos a meter, pero es un tema muy largo también ese. Pero algo importante es de que si te gusta y te apasiona, pues obviamente lo demuestras, ¿no? Y lo demuestras porque ya tienes idea de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces creo que por ahí se empieza y me Sí. gustó esa clase. Desafortunadamente no tengo, no das clases, Natalia. Ojalá dieras clases de este tema, estaría genial. La verdad, yo sí me anotaría en la lista. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dar un curso? No, 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 la verdad es que ha sido como también una sorpresa para mí porque yo no me imaginaba o sea, yo me imaginaba que iba a dirigir una estación de radio, ¿no? Como lo estaba haciendo en Reactor, pero no me imaginaba que iba a estar dando clases de alguna manera, y así me dicen, ¿no? Me dicen maestra, me dicen Miss, me dicen maestra Nat, ¿no? No, tú De no, 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 no. no, no pasa nada, o sea, yo no tengo ningún problema porque de alguna manera, pues en eso me estoy convirtiendo para ellos. Para ellos, de pronto también se dan cuenta que a lo mejor en las facultades o en la universidad, a lo mejor no están aprendiendo de manera práctica lo que están aprendiendo ahorita. En muchos casos, para ellos, todos estos van a ser instrumentos de vida. Todo esto va a ser un instrumento, una herramienta que les va a servir a largo plazo porque es una herramienta mucho más tangible que la parte teórica o que te digan los maestros, no, es que yo hace 20 años trabajé, ¿no? Pues más bien como que en el día a día y en el pasar de las horas y en el compromiso diario y en eso es donde realmente como que se va a notar que tanto están aprendiendo y yo como que lo veo, ¿no? Tengo un par de meses teniendo a mis pollitos de aquí de la universidad aprendiendo y que están como esponjitas, están absorbiendo absolutamente todo lo que les digo, lo bueno y lo malo, ¿no? Si de repente, no, es que tú nos dijiste esto, no, no, olvídalo, ¿no? O sea, entonces, me gusta mucho el reto, me gusta la posibilidad de poderles enseñar, me gusta mucho que se sientan también con la confianza de que pueden extender sus sueños en un lugar como este en donde pues finalmente eh, yo lo que les decía era, ustedes tienen que reclamar su lugar, ¿no? Ustedes, porque me invitaron un par de veces a la facultad y les hice una invitación y de esa invitación 20 personas vinieron.
¿no? O sea, y les dije, ustedes tienen que reclamar su legítimo derecho de ocupar estas cabinas, de ocupar este lugar, de ser quienes están conduciendo los programas, de ser quienes están llevando adelante y están sacando adelante la estación. Yo lo que les diga, pues yo les voy a decir cómo entras, cómo te vas a corte, te voy a dar como todos esos lineamientos, pero finalmente, pues quien más va a sentir como el impacto de la transformación de una estación que pues que la verdad no había sido tomada de manera formal por los estudiantes, pues van a ser los radioescuchas y probablemente pues generemos a lo mejor un impacto como radio universitaria en la ciudad. Yo espero que sí, porque yo creo que pues de aquí cualquier cambio se va a notar, ¿no? Claro. Entonces, no, yo estoy muy contenta, estoy muy feliz, me encantaría como que decirte que doy cursos o algo así. La verdad es que todo lo hago muy empíricamente, ¿no? O sea, es que esto yo lo hacía, tal, ¿no? O que yo misma, que de repente me dicen, oye, Nat, es que necesito que me coaches con esta voz porque tengo que grabar. Entonces, pues yo ando ahí coacheándolos y les digo, a ver, léelo así, lee con esta intención, los dirijo, hacemos como ejercicios de intenciones. O sea, incluso yo me doy cuenta que yo tenía también todas estas herramientas y que a lo mejor no había aprovechado porque yo trabajé durante todos estos años con pares, ¿no? Con gente que estaba más o menos a mi nivel y ahora me toca enseñar y ponerle el granito de arena al medio que pues que eventualmente va a quedar en manos de ellos. O por lo menos eso es lo que quiero pensar, que yo nada más estoy tratando de preparar la estafeta para el momento en el que yo decida pues ya no estar aquí, ¿no? En la estación, pues, no en el mundo, pero, No, no, pero, no, Carmen. No, 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 no. Todavía nos no, falta, todavía nos falta, todavía nos falta. pero, pero no, está muy bien, estoy muy contenta y creo que todo, cuando se hace desde un buen lugar, termina siendo Claro. algo bueno. Bastante bien, pues qué bueno, Natalia. La verdad, está Sí, aquí demostrado del cariño, pues, del cariño que ya le tienes a esta parte de la industria, ¿no? Entonces es algo sí. padre y qué bueno. No sé qué, más bien no sé, es temprano para preguntar eso, pero porque obviamente nos falta mucho por recorrer todavía, pero de Ajá. ahí en fuera, eh, ¿qué harías cuando ya no digas, ya, hasta aquí, o sea, ya no voy a dedicarme a la radio? ¿Crees que, no, ya con esa cara me dices, no, no va a llegar, no va a llegar? No, ay, mira, no, es que cuando yo llegué aquí a Monterrey el año pasado, pues era como una de las cosas, ¿no? Era una de las situaciones, como que yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar en tiempos en donde los últimos 10 años de mi vida he gravitado alrededor de la radio? Los últimos 14 años de mi vida todo ha sido radio, 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 ¿no? Me costaba un poco de trabajo, pero a ver, me interesa la gestión cultural, hay cosas que me gustan de comunicación que no necesariamente tienen que ver con la radio. Me gustaría en algún punto como probar a lo mejor en medio editorial, a lo mejor una revista o algo por el estilo. Sé que también es como obsoleto y me estoy yendo siempre por el camino difícil, pero algo así me gustaría. No lo descarto. Y bueno, o sea, creo que es algo que me va a gustar toda la vida, que me va a gustar toda la vida hacer radio. Finalmente ha sido mi motor durante estos últimos años y, y creo que, o sea, no me concibo, por eso Pues la verdad finalmente es llegué aquí. algo genial, porque, mira, de hecho a la gente he tenido la oportunidad de preguntarles en estas entrevistas a la mayoría de veces, porque justamente a la gran mayoría los he conocido a través de esta plataforma. O sea, Ujú, a muchos no los conozco todavía en persona, no se me ha dado la oportunidad. Algunos ya tuve la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues así ha pasado con unos con otros. Y bueno, ¿a qué voy con esto?
Es algo padre porque muchos de ellos, a pesar de que no tengan la carrera, algunos, en realidad a esta parte de la industria, o sea, que se dediquen a de lleno a esto, este, pues les gusta, o sea, se convierte en algo que dicen, me apasiona, o sea, ya no sé qué voy a hacer el día que ya no me gusten, por ejemplo, ir a los conciertos, ir a festivales, en cubrir algunos eventos, ruedas de prensa, hacer entrevistas, en llevar al artista a cada medio de comunicación que hay, que son un buen, Claro. aguantar los regaños del jefe, aguantar el tráfico, entre otras cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Después de esto, ¿no? ¿Qué vendrá haciendo? Y hay quienes optan por, teniendo la carrera de ciencias de la comunicación, se dedican a abrir su propio medio o hasta su misma agencia, ¿no? A pesar de que son periodistas, ya se quedan en la parte de yo llevo los artistas a los medios. Me gustó más ese ambiente. Entonces, pues Mm, Laura, ya antes de finalizar esta entrevista, Natalia, he visto, te he seguido en Twitter, la verdad me he atrevido bueno, ya tiene tiempo que te sigo en Twitter y ujú, obviamente me interesan muchos temas, pero pues, obviamente el tiempo ya no nos amerita para más. Pero de ahí en ujú, fuera, ¿has visto los festivales? ¿Has visto los conciertos que para este año que soltaron una bomba? La verdad que todavía no ha acabado la bomba, porque han seguido ujú. saliendo nuevos conciertos para aquí en México, nuestro país exclusivamente. ¿Cómo has visto la oferta de bandas que van a venir o van a presentarse aquí en nuestro país, tanto en festivales como en individual? Y obviamente el incremento de precios, que eso es un tema que pues para muchos del medio, por lo Sí, que yo he preguntado, no voy a decir nombres, pero sí hay algunos que me han dicho de que pues es que así siempre ha sido, los precios han estado subiendo por temas ya económicos que no me voy a meter mucho de ahí, pero sí. digo, sí, pero de alguna manera, seamos honestos, se ha vuelto más selectivo en respecto a no todos vamos a poder acudir a eventos. Sí. Em, Ay, es un tema súper largo, creo que podríamos hacer un programa nada más de eso. Creo que, pues como siempre, la oferta por lo menos en la Ciudad de México, pues es increíble, tienen de todo y para todos. Creo que, pues también post pandemia, pues todos quieren girar y todos quieren hacer pues pues juntar su dinerito y quieren cobrar por tocar y quieren hacer lo que les gusta. Y bueno, la Ciudad de México pues es una gran plaza, ¿no? Es una gran plaza para que vayan. A mí me hace falta que lleguen a más lugares del país, en específico en Monterrey. Me gustaría que se dieran una vuelta y que de pronto se convierta, en algún momento fue una gran plaza. De unos años para acá, como que también pues, no se aventuran promotores, inversionistas en traer a las bandas. Ya habrá que ver. Sobre lo de los precios, eh, pues yo creo que es el resultado de la pandemia, ¿no? Y también hay una reflexión que creo que debemos de hacer, porque creo que eh, como que últimamente lo veo como muy fuerte este tema de que todo el mundo está pagando por experiencias, ¿no? Que las experiencias son lo de hoy, que las redes sociales, tus redes sociales se alimentan de las experiencias que tengas, o por lo menos eso sucede con generaciones enteras, ¿no? Y no lo digo necesariamente por la mía, porque nosotros ni siquiera estamos acostumbrados a hacer, digamos, una cobertura a conciencia de un evento, mientras que los chavitos, los centennials y más para abajo, lo tienen muy claro, ¿no? Tienen muy claro de cómo se tiene que hacer esta dinámica o tienen muy claro cómo es, cómo se debe cómo se deben de crear contenidos. En estos tiempos. Y eso tiene que ver con que pues, tienen que estar presentes en los conciertos. Y esto tiene que ver con que las experiencias están eh, a un lado del ocio, ¿no? Están como dentro del ocio en términos de todo eso que hacemos en nuestro tiempo libre y que es derecho revolucionario y que es derecho de quienes trabajamos, nuestro ocio nos pertenece y podemos hacer con él lo que queramos, ¿no? Entonces,
Eh, alguien alguna vez me decía que cada vez estábamos más desocupados en el sentido de que no estábamos más desocupados, pero sí a lo mejor podíamos tener un poco más de tiempo porque con el home office se flexibilizaban las tareas que llevábamos a cabo. Entonces, pues básicamente lo que sucede es que pues el ocio se ha convertido en un gran acaparador del capital, Sí, ¿no? Y esto lo saben quienes hacen los conciertos, y los conciertos son un negocio. Los conciertos no son valores culturales necesariamente, o sea, digamos, no son obligación del Estado proveerlos, sino pues por eso los proveen las empresas privadas y se convierten en un actor más del capital, ¿no? Entonces, claro que van a costar más. Si todas las chavas y los chavos de esa generación están dispuestos a pagar por conciertos y están dispuestos a pagar por su ocio y están dispuestos a, eh, ¿cómo decirlo? A gastar por sus experiencias. Finalmente claro. eso es lo que se está poniendo en juego. Y el ocio se paga a través de Netflix, y el ocio se Sí, paga a través de Spotify, y el ocio se paga cuando vas a comer, y el ocio se paga en la entrada del teatro, del cine. ¿Por qué no se iba a pagar en los conciertos? claro. En producciones en donde ese ocio en específico es súper caro, ¿no? Es, involucra infraestructuras y plataformas y juegos de iluminación y tarimas y productores e ingenieros y tramoyistas y toda la gente que se dedica a hacer eso, ¿no? Es una industria. Es la industria que realmente dentro de la música es realmente la que está dando los pesos y los centavos para una gran parte y un gran porcentaje de quienes se dedican a la música. Claro, porque como mira, y esto se vio durante la pandemia, ahorita me acordé, no sé si recuerdes que hubo ¿cómo decirlo? Bueno, hubo más de una, pero en línea, que hicieron conciertos en línea, algunas bandas Sí, que al principio de la pandemia. ajá, no me acuerdo, por el club, que fue por el club, algo así se llamaba, Sí, el cual, pues obviamente bien ahí lo explicaban, ¿no? De que es que no solamente es el artista, sino es toda la gente que está atrás del escenario, todos los que forman parte de ese sí, lugar donde se va a tocar, ¿no? Entonces dices, wow, o sí. sea, y no son nada más un grupo pequeño, son un grupo grande. Entonces, también eso, entonces, con ahí responde a lo que tú me estás diciendo. Y obviamente, pues tienen que pagar, tienen que subir los precios porque todo está subiendo. Eso es Sí, inevitable, ¿no? sí, es inevitable, y además es una industria pagada en su mayoría como en outsourcing, Ujú. en el sentido de que no hay enfoques laborales formales. La mayor parte, yo no lo sé, a lo mejor los músicos lo saben y en casos particulares pues tengan como sus planes, pero pues planes de retiro, seguro de gastos médicos. En muchos casos no tienen seguro de gastos médicos, y eso nada más te estoy hablando de los artistas. ¿Qué pasa con todos los actores dentro del ecosistema de la industria musical que no están contratados de manera formal, sino que les pagan por proyecto, te pagan por, ¿no? Te pagan por poner los cables del Vive Latino, y a lo mejor te van a pagar lo suficiente para el resto del año, pero no es cierto, eso tampoco es cierto. Entonces, eh, como que de alguna manera en el costo de tu boleto tienes que tomar en cuenta que muchas veces los fees de los artistas y los costos de producción de un evento tendrían que estar calculados también a partir de eso. Tendrían que estar calculados para que en el caso de una eventualidad, pues los
costos de una cirugía o de un tema de salud también estén cubiertos, seguros para el evento. Hay un montón de cosas de las que normalmente no se hablan cuando hablamos de conciertos, pues que a lo mejor tendríamos que poner sobre la mesa para que realmente veamos si está haciendo negocio o si hay algunas cosas que se están subsidiando por parte de las mismas empresas, ¿no? Que a lo mejor las mismas empresas digan, nosotros nos hacemos cargo de cubrir estos costos, pero el pago del boleto de X cantidad de personas no está necesariamente cubriendo esos gastos, ¿no? Sino que se convierte como en inversiones o a lo mejor en jineteos de lanas, en donde, bueno, vamos a hacer este concierto, pero vamos a terminar de pagarlo con este otro, porque vamos a tener Ujú. a lo mejor un saldo a favor o vamos a tener un poco más de ganancia que con este, que es a lo mejor es una inversión o a lo mejor me lo está pidiendo que lo haga el booker tal o que lo que sea, ya sabemos cómo funciona. Entonces, o sea, yo creo que son muy caros los boletos, pero los conciertos no son una necesidad básica. Claro, Los conciertos son un lujo sí, y los tenemos que ver como eso. Ahora, ya a lo mejor explicando todos esos costos que ya se ejercen que se desglosan de un concierto, pues nos damos cuenta que a lo mejor le quisieron ganar un poco más. O que Ticketmaster te cobra el cargo por servicio, que es pues una cosa inventada, que no tiene que ver con la producción, que no tiene que ver con los costos del concierto, que no tiene que ver con los sueldos dignos, ni tiene que ver con el pago de las tarimas, ¿no? Sino que tiene que ver con pues lo que ellos se les da la gana ganar. Entonces claro, ahí es donde yo tengo el problema, porque además está indexado al costo del boleto. Entonces no es como que podría ser 100 pesos por boleto, pero ya ahora te ponen como el 10% del costo de sí, tu boleto es el 10 o más o menos, no sé si es el 10 o el 15, pero más o menos es lo que vas a pagar y no es una tarifa en concreta siempre. claro, Ahí es donde creo que yo tengo el problema, en donde creo que debería de estar fijada unos 50 pesos de cargo por servicio y ya. Y 50 pesos para Depeche Mode y 50 pesos para el del bar de la esquina y 50 pesos, ¿no? O sea, sí, como que creo que está bien que quieran hacer su negocio y creo que al final de cuentas, pero ya lo están haciendo. sí, claro. Dentro del No lo costo del boleto preguntaron, Dentro del costo del boleto, todo eso tiene que ir absorber, sí, preparado, sí, se tiene que absorber. Y si no, pues, ¿saben qué? Pues yo creo que sí tienen suficiente dinero para costear a lo mejor la superproducción de algo, ¿no? Finalmente son inversiones y no las hacen solos. Tienen patrocinadores, tienen gente que está sí, metiéndole ganas. Entonces, o sea, también pues yo entiendo que sea un lujo, pero también se están pasando de lanza y piensan que uno es idiota, ¿no? Entonces, em, yo creo que, o sea, como que entender que no es una necesidad básica, no, o sea, podemos vivir sin ir a un solo claro, concierto, no sí. tenemos que ir a absolutamente todos, y después de eso, pues ya tomamos la decisión, y bueno, sí, yo creo que si tenemos que tener una conversación es, pues, que no sean precios exorbitantes y que el costo del cargo por servicio se elimine o se vuelva una cantidad fija. Claro, y sí, porque muchos artistas, digo, extranjeros, sin duda, ha habido esa, ¿no? Y se han enfrentado a Ticketmaster de alguna manera. Digo, no es la primera vez, ya años muy atrás también lo ha pasado, Sí, respecto a los precios, ¿no? A los cargos que luego te hacen, ¿no? Por ejemplo, no voy a decir los precios, pero sí viste los de esta Madonna y los de Alicia Keys, por decir dos nombres, que se me hicieron, hasta me espanté cuando pensé que era una broma. Ya cuando en serio me metí a la página dije, no manches, o sea, eso es el precio, pero más los cargos ya ni me quiero imaginar cuánto va a salir, ¿no? Entonces creo que mejor me compro, no sí, sé si te sí. alcance para mejor comprarte un auto
o ir a este concierto, la verdad. No, ¿sabes qué también como que lo que da coraje es, bueno, ok, está bien que tu precio más caro sean 10,000 pesos o 11,000 pesos, pero el más barato que sea de 1,000, pues también, o sea, no manches, y que te vayas de 1,000 en 1,000 Sí. por zona, pues sí, también se me hace que es, o Bueno, sea, ya sí para es concluir, una, por cierto, te voy a hacer sí, una serie de preguntas rápidas. ok, Tú decides si sí o no decir nombres, no te voy a comprometer, no voy a decir ok, quiénes son los peores trabajadores que has tenido en Reactor, no, no es cierto. Esa no. ok, Este, va a ser de música, obviamente. Eh, ok. ¿A cuál festival te encantaría ir que no has ido? Glastonbury. Ok. Em, en caso de que no estuvieras en esta estación de radio o te llegara una Ujú, oferta, ¿a qué ujú. estación te encantaría llegar de radio? ¿Del mundo o de México? Del mundo, para no ver favoritismo aquí en México. Me gustaría llegar a un medio como NPR o a la BBC. ¿Y qué te gustaría hacer? Me gustaría producción o coordinar contenidos ¿De bien? ¿No? o, Eh, o programación musical. eh, Ujú. ¿a, a qué artista te encantaría ver tocar en vivo allá en Monterrey? Me gustaría que viniera The Cure. No van a venir otra vez, no creo que vayan a venir otra vez, pero yo creo que, no sé, a ver, pensaría My a lo Bloody mejor Valentine. en... Muy bien. ¿Cuál es el mejor concierto que has Mm, acudido? De Cure. bueno, sí. Este, ay, pues han sido muchos. Me gustó mucho el show que dieron Mercury Rev en el Corona Capital del 2018. Lloré mucho en ese show. Me gustó mucho. Ay, ¿en cuál otro? Que creo, el de Wilco, que fue yo creo que el último show de banda solita que vi antes de la pandemia, que fue en el Teatro Metropolitan, me gustó un montón ese show. No podría decir que ha sido como el mejor concierto al que he ido, pero me gustó muchísimo, muchísimo. Qué otro concierto me gustó? Pulp en el Palacio de los Deportes, Ujú. The Cure, por supuesto, el del temblor y el que fue, y el último que fue en el 2019, Depeche Mode en el Foro Sol en marzo del 2018, este, vaya, o sea, eh, tengo como muchos que tengo como muy cerquita de mi corazón y que he disfrutado mucho y que a lo mejor ahorita no los tengo como en mi radar. No, pero más bien, bueno, ni la otra pregunta te haría, por ejemplo, de lo mejor, ¿cuál es el peor concierto que has acudido? Yo creo que también hay una lista larga, pero no, Mm, esa no era pregunta. Esa no era pregunta. ok, ok. Ya para concluir, Natalia, no sé si quieras compartir cuáles son alguna red social en específico, personal en caso, y no sé si quieras también compartir en qué estación volver a decir cuál es la estación de radio que estás, obviamente por si la gente quiere ahí apoyarte en Sí, escuchar a tus locutores de radio, por supuesto. ok. En redes sociales estoy como @natsendro con SZ. En todas las redes, bueno, por lo menos Twitter e Instagram, que son las que importan. TikTok, pero no la uso mucho. He intentado, pero la constancia en ese sentido no es lo mío. Este, ¿Qué más? La estación todavía, ahorita estamos como te digo, estamos en una transición y no estamos transmitiendo en internet, pero la pueden buscar en su momento como Radio UNL. Va a estar en todas las plataformas, Tuning, todas las estaciones, estas páginas que son como vertederos de estaciones de radio, ahí vamos a estar. Y ya se me va a acabar la pila, pero em,
Pues ahí 89.7 si están en Monterrey y ya les pasaré el link cuando estemos en internet. Bastante bien, pues muchas gracias Natalia por la oportunidad Nada, de entrevistarte. Espero que te la hayas pasado bien. me la pasé muy Eh, bien. Lloramos, bueno, casi lloramos, Casi. casi no me regañas, No. aprendimos, entonces, es algo muy importante, las tres cosas creo yo, bueno, en excepción de regaños, eso sí, ¿no? Pero los otros dos sí, y pues la verdad espero que te la hayas pasado bien una vez más, y pues muchas gracias Natalia por tener la oportunidad de aceptar Gracias la a ti. entrevista. Gracias, Diego, que estés muy bien y ya me voy porque